Bueno, como se habrán dado cuenta, pues elegimos piezas de diferentes épocas, diferentes compositores y algunas navideñas. A continuación viene Mario, ella nos va a interpretar la Invención número 4 en re menor de Johann Sebastian Bach, la sonata número 16, K545, el primer movimiento de Mozart, la mazurca de concierto Elodia, Luis G. Jordan, y Ojo Linay de Adolf Adán.